Y ya grabamos. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tutoría número 5 de Fundamentos de Psicobiología. Hola, Aguadet. Tenemos a Anabel Aguadet. Buenas tardes. Hola. Y también te seguimos con Prieto. Muy bien. Bienvenidas. Vosotras también. Bueno, pues ahora sí podemos hacer un pequeñísimo comentario, ¿verdad? De las prácticas de laboratorio, que siempre es un placer, porque es una manera de tocar algo, aunque sea breve y aunque no tenga colorines en el encéfalo y aunque realmente no ves todo lo que desearías ver, porque yo intento bajar las expectativas. Realmente a simple de vista no se ven muchas cosas, se vería mucho más con microscopios y tal, pero dentro de lo que hay, y sobre todo en los cortes sagitales, cuando abrimos y vemos los cortes, los cuatro colículos, pienso que es algo que luego cuando lo estudias, pues parece más cercano, ¿no? ¿Os gustó la experiencia? Sí, ¿verdad? Yo creo que es una de las experiencias que a la gente les gusta más. Sí. Con más ganas de estudiarlo, ¿verdad que sí? Digo, sí, yo pienso que sí, porque luego cuando cogéis el libro y veis la anatomía del encéfalo, pues, no sé, podéis asociar un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Sí. Y en los cortes sagitales yo encuentro que se ve mucho más la información que las coronales. Los coronales tienes que ponerle más imaginación, porque claro, las estructuras no están delimitadas con dibujitos. Y tienes que ponerle más imaginación, más memoria a la hora de decir, bueno, pues en este lado estará esto, en este. Pero los sagitales, yo veo los cortes con mucha más definición, te da mucha más información. Están mucho más definidos los cortes. Pues ya sabéis que algún corte os saldrá en el examen, con lo cual, muy bien. Bien, vamos a acabar el capítulo 10, me parece que teníamos, ¿verdad? Estábamos en el capítulo 10, nos quedaba muy poquito por acabarlo. Según, comento ahora, según el plan de acción tutorial, teníamos 2 tutorías para el capítulo 10, que realmente hoy lo vamos a terminar de sobras. Entonces, como lo vamos a terminar de sobras porque tiene un comentario bastante asequible, vamos a comenzar con el siguiente capítulo, pues vamos a ir avanzando. No importa, porque luego si nos queda tiempo, ya sabéis, pasaremos algunos exámenes, haremos ejercicios, esto al final del cuatrimestre, porque todavía nos quedan todos los sistemas sensoriales y todos los sistemas motores y el sistema inmunológico. Claro, yo he pasado después del 10 al 13, ¿por qué? Pues porque tenemos la práctica de las hormonas y el capítulo 13 va con las hormonas. Y ya sabéis la teoría de la contextualización de que el texto acompaña a la PEC, a la práctica. Y claro, hemos visto más o menos asociado a la práctica de laboratorio todo lo que es encefálico, estructuras. Y ahora, como vamos a preparar el mes que viene, en abril, vamos a preparar la práctica, la 4, la PP4, y va de percepción de rostro según el estado hormonal, pues entonces conviene que el capítulo dedicado a las hormonas lo tengamos hecho. O sea, por eso saltamos, no creáis que vamos a dejar los otros capítulos sin hacer. Luego regresaremos y haremos el 11, el 12 y 14. Y esos sí son muy densos también, son muy densos. Bueno, pues vamos a la página 299. Y estamos ya en unos apartados donde hemos hablado del tamaño del encéfalo. ¿Os acordáis del cociente de encefalización? Que os dije que esto suele salir bastante en exámenes. Sí. Y luego vamos a ver vamos a ver diferentes factores. Tenemos factores ecológicos, etológicos, dice aquí factores fisiológicos. Pues vamos a ver, sin entrar mucho porque el texto es muy bonito y muy asequible. Factores fisiológicos que están relacionados con el cociente de encefalización, con que el encéfalo, sobre todo en los humanos, haya crecido exponencialmente. Y nos habla del hipotálamo, porque bueno, el hipotálamo y sus funciones de homeostasis, ¿verdad?
sería la entrada hacia la termorregulación. Termorregulación implica que los animales que poseen esta capacidad pues puedan regular su temperatura, mantener el cuerpo caliente. Sí, el cuerpo caliente en un valor constante, o la tasa metabólica, el funcionamiento de la tasa metabólica. En los primeros, eso aparece en las aves y en los mamíferos. Pero, por ejemplo, los anfibios, los reptiles, los peces, no tienen termorregulación, no pueden mantener un valor constante de temperatura. La termorregulación es una de las principales evoluciones del sistema nervioso central de los vertebrados. Y dentro de toda esta regulación tendríamos los núcleos hipotalámicos y también el sistema nervioso autónomo, el tálamo, los hemisferios cerebrales. Todo ello facilita que se pueda utilizar, que se pueda ajustar la tasa metabólica, la ingesta, los alimentos que se comen, o sea, la ingesta es como conducta de ingesta, Porque los animales, dice homeotermos, los animales que tienen capacidad de termorregulación, tienen los encéfalos más grandes. Sí es cierto que los pequeñajos cuando nacen tendrían muy deficitarias esas capacidades de termorregulación, por eso necesitan que les abriguen y que les tapen mucho y todas esas historias. Pero habíamos hablado en la semana pasada, en ese mismo capítulo, pero en las páginas anteriores, teníamos aquellas dos estrategias de crianza, ¿no? Las Kerry o las Reid, que las Kerry eran pocos descendientes, pero muy cuidados, con dedicación a largo plazo, porque tardan mucho las crías en madurar, mientras que las Reid se tienen mucha prole, pero con poco cuidado. Bien, pues dentro de los animales con termorregulación posiblemente hay una amplia variabilidad, pero los mamíferos suelen tener más que no Reid. Luego podríamos ver los factores ecológicos que también han estado involucrados en el aumento del coeficiente de encefalización. Y sería la forma de vida de los animales, es decir, según el lugar donde están viviendo o el estilo de vida, va a influir en el desarrollo del encéfalo, en que se desarrollen cerebros grandes. Por ejemplo, dice vida arborícola, pues de alguna manera forzó, o los sujetos que tenían visión binocular tuvieron mejor adaptación al medio y pudieron sobrevivir mejor que otros que no tenían visión binocular. Pero tener dos ojos es una ventaja. Eso implica áreas corticales de la visión, percepción sensorial, regulación motora para poder coger prensar con los dedos, coger los frutos de la vida arborícola, manos, extremidades, los dedos, movimientos finos con los dedos. También la longevidad, vivir muchos años, parece que es una variable que está directa o indirectamente relacionada con el crecimiento del encéfalo. A ver, no es que vivir muchos años te crezca más el encéfalo, dice, no es un factor necesariamente que promueva el desarrollo encefálico, pero que los humanos tengan un encéfalo, un cociente de encefalización tan mayor y en general que sea mayor de 1, de alguna manera la selección natural favorece que estos encéfalos más grandes sobrevivan más, sean más adaptativos. ¿Por qué? Pues porque deben tener más capacidades funcionales a nivel de atención, de percepción, de coordinación de movilidad, de sistemas sensoriales, deben tener sostienen más capacidades, más actitudes, más funciones motoras, más funciones sensoriales. Esto implica pues, que a lo mejor podrían vivir más tiempo.
Mira, el mono capuchino, mira qué mono en la foto, los monos capuchinos, ¿verdad? Dice, viven más de 50 años y tienen grandes encéfalos, son muy sociables e inteligentes. Luego también tendríamos los hábitos alimenticios, si comen hojas o comen fruta. Y fijaros en la figura 10-24, que tenemos unos, por ejemplo, arriba el mono araña y abajo mono aulador. El mono de la letra A tiene, a simple vista, tiene un encéfalo mucho más desarrollado que el mono B, ¿no? Pues el mono A come fruta y el B come hojitas. Pues, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Seguramente ambos, es decir, los que fueron adquiriendo más habilidades, estas habilidades se registran aquí dentro, a nivel encefálico, y esas habilidades hacían que puedan ser más longevos y que pudiesen tener más descendientes y tuvieran más tiempo y tuvieran más hijos. Entonces perduran más. ¿Qué más tenemos luego? Bueno, el oído también. Resulta que no todos los animales tienen el oído igual. Fijaros que anfibios, reptiles, aves tienen una capacidad auditiva, dice que se encuentra por debajo de los 10.000 hercios. Sin embargo, en primates, en primitivos mamíferos, se incorporan otros huesos al nivel de oído medio, ¿verdad? Pues eso ayuda a que puedan localizar presas, a que puedan escuchar sus crías, es decir, más adaptación al medio, más habilidades, más adaptativos, más habilidades sensoriomotoras de los depredadores. Por ejemplo, dentro de los rapaces, por ejemplo, el búho es el que tiene mayor tamaño encefálico de las rapaces. Esos serían factores ecológicos. Luego tenemos factores etológicos, etología, del comportamiento social, de las interacciones sociales. El tamaño del grupo, por ejemplo, también es importante. Es decir, dentro de la interacción social, el tamaño del grupo hace que aprendan a vivir en sociedad, en comunidades. La inteligencia social, el reconocimiento de los rostros, cierta capacidad ya memorística. Y luego, una de las aptitudes inclusivas, adaptativas más importantes dentro de esas interacciones sociales sería el juego. Fijaros, si habéis tenido gatitos, lo mucho que juegan los gatitos a perseguirse, a saltar, son muy graciosos. Y bueno, y si hablamos de niños, que también juegan, los niños cuando juegan simulan la realidad. Y los niños cuando juegan es cuando aprenden la teoría de la mente. Porque los niños que tienen autismo y que carecen de teoría de la mente se diagnostican entre los 18 meses y 2 años. 18 meses y 2 años es cuando el niño ya empieza, ya camina, a los 2 años ya soltaría palabritas, algunos más, algunos menos, porque no todos van igual, en la misma velocidad, quiero decir. Pero ya empiezan a distinguir el yo de los demás, 2 añitos ya es un cambio importante. Bueno, pues el juego los niños simulan. Hoy en día a veces los saturamos de tantos juguetes donde no tienen que prestar ninguna importancia a la imaginación ni a la imitación, que casi es una pena, pero es bueno que también ellos ejerciten su capacidad creativa y simulan, yo qué sé, pues simulan todavía haciendo, pues yo qué sé, haciendo cositas como que hacen comiditas. Yo digo comiditas porque donde yo vivo hay vecinos y también tengo una nietecita pequeña. Pero los vecinos son chicos y juegan igual que ella. No quiero hacer aquí discriminación de sexo ni de género. Ellos hacen comiditas igual que ellas. ¿A qué sí? Claro, si los padres no influyen, lo hacen igual. Ellos no van de diferencias. Son los padres los que después a veces han inculcado las diferencias de género, pero ellos también. Y hay de Mía, que su mamá es francesa y tal, y hace unas sopitas con tierra atractivas. Sí. Esto es juego simbólico. Esto es juego simbólico. O hacer como que hacemos un conjunto de música, rock y no sé qué, y se inventan instrumentos musicales. O
caballito que es una escoba o no sé qué, o que yo toco la trompeta y es un cartón del albal, del papel de plata, yo qué sé. ¿Sabéis? Hacer juego simbólico es utilizar un instrumento para algo que no es útil. Hacer como si. Y el juego simbólico es buenísimo que lo hagan. Yo desde aquí digo, los niños tienen que jugar y llevar a cabo juego simbólico. Y tenemos que ayudarles a que lo hagan. Es que en los centros específicos con niños con discapacidad, que por desgracia hay muchos, se les enseña juego simbólico. A jugar a la pelota. Tírame la pelota. Y que la tiraban como podían. Porque no juegan, no tienen juego simbólico muchos de ellos. Y es muy bueno. Entonces, es como que es un ensayo de la vida, de lo que ocurre. Y aquí dice, estimular el desarrollo de nuestra especie, sigue jugando en la edad adulta. Actividad social. El juego simbólico es crecimiento de la inteligencia. Bueno, vamos a ver el encéfalo de los homínidos. Los homínidos, desde que el macaco rhesus, los macacos se separaron en 25 millones de años y los chimpancés y los humanos, la separación evolutiva ocurrió hace 6 o 8 millones de años, o sea, sí, muchísimos. Tenemos un dimorfismo sexual. Bueno, el dimorfismo sexual sabemos que en las especies que son monógamas no hay dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es más evidente cuanto menos monógamos son las especies. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, creo que es en gorilas, que los machos son muy grandotes, porque se confrontan, se pelean por las hembras. Entonces, cuando hay luchas por tener descendientes, porque al final el sexo es para tener descendencia, tener prole, pues ahí la fortaleza, el ser fuerte cuenta mucho. Bueno, aquí vemos en la tabla 10.2, lo que yo me he marcado es el cociente de encefalización. Por ejemplo, los australopithecus afarenses, que fueron de los primeros, hace casi unos 3 millones de años, los australopithecus afarensis tenían un cociente de encefalización de 3,18. Ya era mayor que 1, bastante mayor que 1. Luego he puesto Homo erectus, es que he saltado, me he buscado los que me han interesado, ¿no? El Homo erectus, por ejemplo, que el Homo erectus vivía en Asia, luego pasó también hacia Europa, tenía un cociente de 6, ¿lo veis, Y luego tenemos los neandertales, que fueron extinguidos, tenían 6,94. Los neandertales vivían en el norte de Europa. Y luego el Homo sapiens, que estaba en África, pero también viajó a Europa, tiene 7,61. ¿En qué momento pasamos de 1 a más? Mirad, aquí ya los chimpancés tienen 2,40, o sea que los primates también tienen un cociente de encefalización alto, Lo que pasa es que a partir del Homo erectus ya se va de 6 para arriba. Los neandertales ya casi 7 y sapiens 7 y pico. Según he leído, ahora se está habiendo una cierta involución. Es decir, parece que nuestros encéfalos están volviéndose un poco más pequeños. No es que nos volvamos tontos, Es que parece que requerimos de menos habilidades, a lo mejor, que eran necesarias en otros hábitats. Y estamos adaptando nuestros encéfalos a nuestra realidad medioambiental. Bien, en la figura 10.29 tenéis, por ejemplo, tenemos millones de años, ¿no? Habíamos hablado incluso bueno, Mono rhesus, el macaco rhesus, el Mono rhesus, el salto de los primeros homínidos fue hace 25 millones de años. Luego tendríamos Australopithecus afarensis, una media de 2,5 o 3 millones de años. Pero si vamos a la figura 10.29, vemos millones de años desde 6 a 0. ¿Lo veis, La ordenada de 6 a 0.
Aquí lo más cercano que conocemos, tenemos los Australopithecus afarensis, que decíamos que eran unos cerca entre 3 millones, y sus encéfalos pesaban 462 gramos. 462 gramos. Luego vamos a ver, si subimos, el Homo habilis, sus encéfalos pesaban como medio 652 gramos. El antecesor ya pesaba 1 kilo, 1000 gramos. El Homo erectus, que habitaba Asia, 1000 y pico de gramos, 1027, Homo sapiens por África, casi 1400, 1300, 100 y pico. Y neandertales también 1000 y pico, incluso un poco más grandes, más pesados. El uso de herramientas, lógicamente, también lleva a una evolución en la calidad de la dieta. Ya pueden cortar carne, pueden machacar semillas. Todo ello lleva a cambio un creciente de la encefalización. Cambios en la reproducción, por ejemplo. Vale, hay crecimiento demográfico, se comienzan a crecer el número de habitantes, el periodo entre nacimientos se acorta, se empieza a vivir en grupos sociales, en el Neolítico hace unos 10 millones de años. 10.000, he puesto un cero de más. 2 ceros de más. Bueno, ya empiezan a vivir en grupos sociales, se establecen, comienza la agricultura, también por otro lado se adoptan costumbres de monogamia. Y vamos a los cambios en la ontogenia. Los cambios en la ontogenia. El ADN humano tendría una similitud aproximada del 95% de los chimpancés, por ejemplo. No, porque antes se decía de los 98, 99, no es tanto, es un 95. Pero en los humanos perdura un patrón que se llama neotenia transcripcional, porque es un patrón de extensión hasta la edad adulta en las pautas de expresión génica. Y quiere decir que se mantiene una configuración del cráneo juvenil a mayor edad, a largo plazo. El humano, fijaros, por ejemplo, la figura 10-30, A es humano y B es chimpancé. Cuando son pequeñitos se parecen mucho, pero cuando son adultos, ¿veis qué diferencia? Vale, pues el humano en adulto mantiene esa conformación del cráneo en forma infantil o juvenil. Configuración craneana juvenil, periodos más largos de proliferación celular, de desarrollo de la neocorteza, de la mielina, que hasta la edad adulta, alarga su desarrollo y también alarga su capacidad de plasticidad neuronal a más tiempo. Todo ello permite que haya pautas de expresión génica a edad adulta todavía. No cierra la posibilidad de plasticidad neuronal, no cierra todavía. Bien, y esto también tendríamos que, por otro lado, dos tipos de genes que están relacionados con el incremento de nuestro encéfalo, que serían, bueno, no sé cómo pronunciarlos, MCP y YASPAM. Bien, de alguna manera, estos genes lo que hacen es que han participado en la evolución del cerebro y han hecho que surgieran habilidades. El lenguaje también ha sido el lenguaje también se sospecha que ha sido a través de una mutación que ocurrió ancestralmente y que esa mutación fue adaptativa y ahí hubo la diferencia de los que tenían capacidad lingüística y los que no. En algún momento hubo una mutación y esa mutación fue adaptativa al medio. Y se fue, por selección natural, fueron desarrollándose más los que tenían estas capacidades.
ese aumento de estos alelos del MACP y el ASPAN, pues bueno, coinciden, curiosamente coinciden. Lo que pasa es que no creo que se lo pregunten porque es algo que no sé si hasta qué punto se puede aseverar, se puede afirmar, pero coinciden con cambios importantes en la evolución, en la filogenia, la aparición de la música, de pinturas, de arte, de simbolismo, incluso dice primeras ciudades de Mesopotamia. Bueno, sí que habría una alta correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia en general. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a la página siguiente, 310. Y aquí nos habla de la inteligencia. He de decir que hoy en día la inteligencia no es considerada como antiguamente, que la inteligencia solamente era la capacidad de contestar bien a los ítems de conocimiento. Hoy en día se sabe distinguir entre diferentes tipos de inteligencia, y la inteligencia emocional, estábamos hablando de ello anteriormente. De hecho, la inteligencia emocional, todos conocemos gente que sin tener muchos estudios, pues son muy listos, muy espabilados y muy adaptativos, y incluso se gana muy bien la vida y están muy bien adaptados al medio. No siempre tener carreras universitarias, aunque puede ayudarnos, nos da la solución. De hecho, a veces incluso adolescentes o jovencitos con capacidades intelectuales por encima de la media y superdotados, a nivel emocional lo pasan fatal porque no están bien adaptados a su medio, no tienen interés por jugar con amigos porque los juegos que tienen los demás chavales les parecen absurdos, se sienten incomprendidos, se comen el tarro, ¿entendéis? No siempre es bien. Entonces quiero decir que la inteligencia, pero lógicamente en un libro de neurofisiología y neuropsicología, pues la inteligencia está estrechamente relacionada con el número de neuronas. Aquí no dividimos entre tipos de inteligencia, aquí es el número de neuronas, neuronas corticales, el grosor de la vaina de mielina, la velocidad de la conductancia del sistema nervioso central, funciones de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal en los humanos está mucho más representada y más desarrollada que en otros animales. Los lóbulos, los hemisferios han crecido tanto que están sumamente plegados sobre sí mismos. Entonces, y luego, recordando esas pautas de expresión génica que los humanos pueden mantener a lo largo del periodo de su desarrollo, hasta la edad adulta, vemos aquí en la figura 10.3 pautas de expresión génica en edad adulta, en macacos, en chimpancés y en humanos. Dice, expresión de genes relacionados con la sinaptogénesis en la corteza prefrontal. Recordad que estuvimos viendo esto en las zonas anteriores, de que no todas las células madre crecen al mismo tiempo, ni todas llegan al mismo tiempo, sino que esto, incluso en la edad adulta, va habiendo sinaptogénesis. Y que además la mielinización también lleva muchos años, no es todo inmediato. Bien, pues fijaros, tenemos en la ordenada, dice nivel de expresión génica. Pautas de expresión génica en la edad adulta. Y en la abscisa tenemos años. Fijaros cómo los macacos y los chimpancés, a partir de los 2 años o 1 año y medio, 18 meses, van descendiendo. Sus sinaptogénesis, sus modificaciones a nivel de plasticidad neural va descendiendo. Mientras que en humanos, en 5 años sería su máxima expresión, pero la curva va mucho más por encima que los demás. Incluso con 80 años, vaya, tengo esperanzas de sinaptogénesis todavía. Vale. Interacción social, ya hemos hablado también bastante de la vida social en cuanto al juego, la vida en grupo, la caza, la defensa, evidentemente los cambios de vida. Y el lenguaje, la habilidad para comunicarse y el poseer un lenguaje, una forma de transmisión de comunicación a través de sonidos del aparato fonador, también va unido a el éxito reproductivo y la inteligencia. Los delfines y los loros también tienen ciertas habilidades equivalentes de lenguaje muy simple, con referencias simbólicas, parecido a unos niños de 2 o 3 años. También compartimos a nivel fisiológico
algunos circuitos empleados con lenguaje simbólico compartimos con otros primates. Circuitos encefálicos, corteza prefrontal ventolateral del macaco rhesus, compartimos. Aquí lo tenemos definido. Y luego, en la página 311, cuando se habla de la familia Key, que fueron útiles para estudiar, porque esta familia presentaba un problema de lenguaje, donde no podía articular bien los movimientos maxilofaciales, movimientos orofaciales, para articular el lenguaje. Tenían ciertas dificultades, y eso venía por una mutación de un gen, que es el FOXP2, y que le alteraba esa capacidad de producir el lenguaje. Vamos a la página 312 y nos habla de que el gen FOXP2 humano es altamente improbable que sea consecuencia de una deriva génica, sino que debe ser resultado de una selección positiva. Bueno, pues una selección positiva implica que hubiese una mutación, por eso el lenguaje vendría a lo mejor seguramente de una mutación, y esa mutación aparece en la época de los primeros humanos, que sería el Homo sapiens, 200.000 años, y esa mutación, como resulta adaptativa, porque confiere beneficios para articular y para ponerse de acuerdo y para urdir artimañas, pues es adaptativa y eso va a favor de los que lo poseen. Bueno, todavía nos queda algo aquí. Claro, no sabemos si otros individuos de esa especie Homo, tipo neandertales o erectus, hablaban o no hablaban. Eso no, es difícil comprobarlo. Pero bueno, a partir de el lenguaje, las bases fisiológicas y anatómicas del lenguaje estarían apareciendo sobre los 200.000 años. Pero los objetos simbólicos mucho más cercanos. Y, como hemos dicho, el gen FOXP2 esa mutación del FOXP2 estaría en las bases genéticas para que el lenguaje complejo aparezca y pueda ser utilizado. Todo ello, lógicamente, después provoca modificaciones a nivel encefálico, porque tenemos los lóbulos temporales, el lóbulo de Wernicke, que son toda una área que está implicada en la comprensión del lenguaje, los lóbulos prefrontales mediales, ventrales, hacia la zona de Broca y otras áreas, tenía que ver con la articulación motora del lenguaje, también se van modificando, es decir, hay una correlación entre la aparición genética de esa capacidad y la puesta en marcha involucrará también modificaciones a nivel neurológico. Y la expansión coordinada de áreas conectadas. Vale. ¿Qué más por aquí? Yo salto un poquito, chicas, porque ya... Vale, el pensamiento simbólico, lógicamente. En cuanto aparece el juego simbólico, que yo os he dado tanta importancia, aparece el pensamiento simbólico. En la infancia, el juego simbólico es útil porque es un entrenamiento, es prepararse para la vida adulta. El pensamiento simbólico sirve para preparar planes, estrategias, es lóbulos prefrontales, cómo ganar una guerra, cómo perder, qué hacer para engañar al otro, las pillerías. Y yo eso ya os lo dejo aquí, Lo dejo aquí, vale. Bueno, vamos a ver, vamos al capítulo 13, nos quedan unos 20 minutos, pero vamos al capítulo 13. Como hemos comentado antes, es el sistema neuroendocrino. Esa tos, Raquel. Ahora que ya me sé, Raquel y Vanessa. Raquel y Vanessa. La que tiene tos es Raquel, pero que ya me sé los nombres de las dos. Ya no os confundo. Ya no os confundo ahora. Bien, como os he explicado antes, vamos al capítulo 13 porque es el capítulo que tiene relación con la PP4. Es la contextualización. ¿Os acordáis cuando apuntamos el diario de prácticas y vemos los días que hemos trabajado, la base teórica para la práctica? Y empezamos aquí. Bien, hemos pasado del capítulo 11, que es sensorial, todas las informaciones sensoriales, y es largo, y el 12, que son sistemas motores. He de deciros que el sistema neuroendocrino también es un sistema motor.
porque aquí creo que no lo dice, pero lo dice en sistemas motores. En el capítulo 2 lo veréis. También es un sistema motor. Y también porque secreta hormonas, o sea, también envía información. Y las hormonas intervienen en la regulación de metabolismo, de nutrición, de crecimiento, de crianza, de la descendencia, de la vida sexual. Es decir, las hormonas influyen en amplios ámbitos del comportamiento humano. De hecho, la práctica va de percepción de rostros. Yo me acuerdo un año en que era tan claro, teníamos grupos de mujeres en periodo periovulativo, cercano a la ovulación, y otros periodos, ¿no? Y sujetos que se veían feos en otros periodos, en la ovulación se veían guapos, atractivos, la curva de la atracción se disparaba. O sea, es como que todo va. Eran todos más atractivos, ¿sabes? Cuando coincidían con ese pico. Vale. Las hormonas también estarían dentro de la estabilidad interna, es decir, colaboran en todas esas funciones de metabolismo y de homeostasis. En la regulación y en el control de los procesos del organismo, a través de señales químicas, que no son los neurotransmisores, pero son hormonas. A través de señales químicas, que serían las hormonas, a través de la circulación sanguínea y afectando o actuando sobre las células del organismo. Hay una alta relación entre el sistema neuroendocrino, el sistema nervioso, por eso neuroendocrino, sistema endocrino y el sistema nervioso central, neuroendocrino. Vamos a la página 392 y las hormonas, en cierta medida, son factores epigenéticos. Recordemos, factores epigenéticos son aquellos que no nos vienen por expresión génica, pero que interactúan con los genes y pueden modificarlos. Por ejemplo, las hormonas en los periodos perinatales y prenatales y postnatales pueden afectar y cambiar muchísimo del comportamiento humano. De hecho, sujetos que son transexuales se tratan con hormonas. Las hormonas son factores no genéticos, pero sí epigenéticos en este aspecto. Bien, algo que no se conocía en un principio y luego se averiguó es la relación entre el hipotálamo y la hipófisis. Si recordamos la PP3, perdón, el laboratorio, el tálamo era un trocito como redondito, como si fuera un pequeño garbancito que se veía debajo de la zona del fornix, que lo mirábamos. Vale. Pero ya el hipotálamo ya no lo vimos, y la pituitaria menos, la hipófisis. ¿Por qué? Porque sabemos que estaba más abajo, son estructuras muy pequeñitas, la hipófisis está colgando fuera del encéfalo, luego, pues es como los bulbos olfatorios, no los vemos porque ya han sido arrancados, Pero fijaros cómo al haberlo visto ya os hacéis una idea mental de cómo está situado. Muy bien. Bien, pues esta relación entre el hipotálamo y la hipófisis se llama eje hipotalámico-hipofisiario. Y ese eje controla procesos de crecimiento, de temperatura corporal, de conducta sexual reproductora, de crianza de las crías, de ingesta de líquidos y de alimentos, bueno, del estrés, de la conducta agresiva, de estados de ánimo, de estados afectivos, incluso memoria y aprendizaje. Hormonas, los principios generales. Bien, las hormonas son unas moléculas orgánicas producidas y liberadas por glándulas endocrinas. Y las glándulas endocrinas están unidas al hipotálamo. Pero esas glándulas, la principal glándula endocrina, liberan hormonas en la sangre y a través de la circulación sanguínea llegan hasta otros órganos donde actúan, órganos que se llaman órganos o tejidos liana. Sus efectos se producen en aquellas células que tengan receptores.
Y las hormonas hemos dicho que son moléculas orgánicas, son sustancias activas en concentraciones muy bajas. Quiere decir que se tardaron más en reconocer las hormonas que los neurotransmisores porque las hormonas están en sustancias pequeñas, en cantidades pequeñas. Y hacen efecto, pero a veces su vida es muy breve, su duración de vida es muy breve. Y su liberación es pulsátil. Pulsátil quiere decir que se segregan, de forma no constante, sino a medida que se requiere, que se necesita. Y por retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa significa que cuando hacen falta se liberan. Cuando hay mucha sustancia en sangre no se liberan porque ya hay suficientes. Es como un termostato de una calefacción. También hay que decir que la liberación pulsátil de hormonas sexuales, hombres y mujeres, es diferente. Y yo por eso defiendo mucho a las chicas. Porque la liberación pulsátil de los varones es pulsátil, pero es más secuencial. Mientras que la liberación de hormonas de las mujeres es una vez al mes de forma brusca y brutal. O sea, es como si te emborrachas un día al mes. Pues claro, no es lo mismo un poquito de licor cada día que tomarte la cogorza unos cuantos días solamente al mes, ¿no? No es lo mismo. Pues la liberación pulsátil no es igual en varones que en mujeres. Mecanismos de acción de las hormonas. Habíamos hablado de receptores, ¿verdad? Porque las hormonas afectan células que disponen de receptores. Bueno, pues tenemos dos tipos de receptores. Receptores de membrana y receptores intracelulares. ¡Ay, Dios! Bueno, ya vemos, ¿os acordáis cuando los metabotrópicos y los ionotrópicos? ¿Os acordáis? Ya no os acordáis. Los receptores ionotrópicos sabían directamente cuando se unía un neurotransmisor al receptor, y los metabotrópicos cuando van por segundo mensajero, que lo que provoca es una cascada diferente, interna, y que modifica a largo plazo el funcionamiento interno de la célula, utilizando segundos mensajeros. Bueno, ahora parece que os hablo chino. Pero esto os habéis examinado en primer cuatrimestre, ¿eh? Ah, vale, te disculpo. ¿Y Vanessa? Porque ya os explicaba esto. Y os veía unos ojos, digo, ahora, esto está en el primer cuatrimestre. Bueno, vale. Bueno, pues aquí tenemos receptores en esas células, tenemos receptores de hormonas de dos tipos. Receptores de membrana y receptores intracelulares. En la figura 13.1 es un receptor de membrana. Vemos la hormona que se acopla al receptor de membrana y el receptor lógicamente está en la membrana, punto, ¿verdad? Bien, el resto lo dejamos ahí a la lectura de quien quiera. Pero vemos que hay esos receptores de membrana. El otro modelo, el 13.2, si queréis ponéis al lado receptores intracelulares porque no está escrito y si queréis recordarlo porque lo explica el texto. Y funcionan mediante segundos mensajeros, que es lo que decía, son los receptores de tipo metabotrópico. Es un receptor específico que luego se une, pues, hormona-receptor. La hormona penetra porque el receptor es intracelular, no está en la membrana, el receptor está dentro. Y entonces el receptor es intracelular. La hormona entra y se une a su receptor intracelular. Por eso es un receptor específico que es como un platillo, y se une el platillo con la hormona. ¿De acuerdo? Ahora, lo difícil es distinguir qué hormonas tienen un tipo de receptores y qué hormonas tienen otro tipo de receptores, porque es más complejo. Yo no sé si pasaron yo tengo una chuleta buenísima, porque los hay, a ver, a lo mejor simplemente deciros que las hormonas que son hidrosolubles, que se pueden diluir en agua, tienen receptores de membrana. Y el receptor puede activar o producir un mensajero intracelular, que es el segundo mensajero. El segundo mensajero en este caso sería el AMP cíclico. Ese AMP cíclico es el segundo mensajero. Y ese segundo mensajero lo que hace es que amplifica la señal, puede modificar las actividades internas de la célula, las moléculas enzimáticas, las funciones, la síntesis de proteínas, puede modificar. Entonces, que os quedéis con
receptores de membrana, segundo mensajero, hidrosolubles. Los receptores intracelulares, los receptores están en el citoplasma, veis que está dentro, no están en la membrana, y ese tipo de receptores intracelulares son propias de las hormonas liposolubles, o sea que se pueden disolver en grasas y en aceites, liposolubles. En este caso, las hormonas atraviesan la membrana y se unen a ese receptor específico, que yo he dicho que es como un platillo, y forman el complejo hormona-receptor en el interior de la célula, y de esta manera también afecta su expresión génica, también pueden cambiar o modificar o influyen en la síntesis de proteínas, cambio funcional de la célula, todos sus cambios internos que implicarían modificaciones. Pero este sería el primer punto para fijarnos. Hidrosolubles, receptor de membrana. Liposolubles, receptores intracelulares. Y ahora, esperan 5 minutitos. Bien, mensajes hormonales. Aquí en la página 394 tenemos una pequeña diferenciación entre lo que serían los mensajes hormonales y los mensajes de tipo por neurotransmisores. Vale, los mensajes hormonales, por ejemplo, son habitualmente más lentos y de intensidad graduada, más lentos que los de neurotransmisores. O sea, a nivel sistema nervioso central hay una comunicación neuronal, que es el capítulo 6, que no lo habéis visto, seguramente, os lo habéis visto, seguramente sí. Sí, exacto, un poco ligero. Pues los mensajes hormonales son más lentos, más espaciados en el tiempo, más graduados. Son procesos de duración más prolongada, como por ejemplo influyen en la digestión, en el crecimiento, en el desarrollo sexual, en la reproducción. Mensajes hormonales. Vale. Tanto las neuronas como las células endocrinas o las células de las glándulas endocrinas son células secretoras. Expulsan o transmiten sustancias que actúan sobre otras células y que sus efectos dependerán de esa unión. Las sustancias químicas serían los neurotransmisores en el caso del sistema nervioso o las hormonas en el caso del sistema endocrino. Y también van desplazadas dentro de las vesículas, unas bolsitas donde van guardadas. Las hormonas son transmitidas a través de la circulación sanguínea, son vertidas en la circulación sanguínea. Recordemos, los órganos circunventriculares son zonas del encéfalo donde la barrera hematoencefálica no es completa. Sabemos que el cerebro está protegido porque es una masa flojita. Vimos que los encéfalos son flojitos, lo endurecimos porque mezclamos formol, ¿verdad?, con agua destilada, agua destilada, y entonces se endurece, pero en sí el encéfalo es flojito. Vale, pues para que no tengamos excesivos golpes, tenemos toda una serie de protección, como es el cráneo, un hueso bastante duro, tenemos los ventrículos, que es líquido cefalorraquídeo, para que ese líquido pueda hacer de amortiguador. Tenemos la barrera hematoencefálica, que es una barrera sanguínea que envuelve también todo lo que es el encéfalo. Tenemos las 3 meninges, la dura magre, la aracnoides y la pía magre. Las meninges también protegen el encéfalo, o sea, tenemos herramientas para proteger el encéfalo, ¿verdad? Vale, pues aquí dice, órganos circunventriculares son zonas del encéfalo donde la barrera hematoencefálica ha sido modificada o no existe, donde no hay barrera. Y entonces, en esas zonas, ¿verdad?, las células pueden traducir señales hormonales y convertirlas en señales nerviosas.
Hay una cierta interacción entre sistema nervioso central y sistema endocrino. Y en la figura 13.3 tenemos, por ejemplo, en A tenemos una comunicación neuronal. Tenemos, imaginamos, esto sería el botón terminal de un axón, de una neurona, y tenemos la membrana presináptica. Vierten el calcio, lo que hace es que rompe las vesículas se vierten en el espacio intersináptico, veis que son esos botones, estos pinchitos naranjitos, estos bichitos, y en la membrana postsináptica tenemos receptores y se adaptan los neurotransmisores al receptor. Y luego dentro pues hay receptores ionotrópicos y metabotrópicos que tienen un funcionamiento diferenciado en cuanto a que unos son más rápidos y los otros a largo. Unos son a corto plazo y otros son a largo plazo. Los ionotrópicos se hablan directamente por el contacto con el neurotransmisor. Los metabotrópicos funcionan con segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son otro tipo de proteínas que lo que hace es que altera todo el metabolismo interior. En B tenemos una comunicación endocrina. Tenemos un vaso sanguíneo, una vena, un vaso sanguíneo, un sistema circulatorio y una célula endocrina que también lleva sus hormonas dentro de la vesícula, pero que se rompe la vesícula y las hormonas se vierten en el canal sanguíneo. Bueno, pues vamos a las glándulas endocrinas, que son órganos cuya función principal es la liberación de hormonas a la circulación sanguínea para actuar sobre estos órganos concretos que llamamos órganos diana, ¿no? Porque están situados en diferentes partes del organismo. Localización de algunos de los órganos que liberan hormonas. Fijaros, tendríamos el hipotálamo como principal elemento coordinador y de control. Luego tendríamos la hipófisis o pituitaria también denominada, que se divide en dos, luego lo veremos, se divide en dos, y luego el resto de órganos, glándulas que segregan hormonas. Tenemos también algunas, como por ejemplo el páncreas, que segrega hormonas pancreáticas que ayudan a la digestión. O el hígado, Bien. El hipotálamo coordina todo ello, es el eje central de coordinador, y la hipófisis, también denominada pituitaria, que se divide en dos. Son como dos saquitos, neurohipófisis y adenohipófisis. Recordad, nervioso. Neurohipófisis lo que hace es que tiene una conexión neuronal con el hipotálamo. Y la adenohipófisis la tiene de tipo sanguíneo. Por eso tienen nombres diferentes. Vamos a ver el dibujo. Bueno, yo el dibujo casi que lo dejaría para la semana que viene, porque son media, faltan 2 minutos, y este dibujo nos da para trabajarlo a fondo y a continuación ya la descripción de hormonas. Porque si a grosso modo tenéis el sistema nervioso central, supuestamente en la parte más alta de la jerarquía, el hipotálamo, pero aquí yo tendría que explicaros qué función, cómo el hipotálamo controla la hipófisis, la pituitaria, es porque tiene capacidad para liberar unas sustancias que hacen que se ponga a fabricar, o sea, que excita la hipófisis para que segregue. Entonces, eso yo le voy a cortar aquí, me parece muy duro. Corto ahora mejor y desde aquí pillamos para seguir, para continuar. Bueno, pues buenas tardes, hasta la próxima, hasta luego. Pizá, a Guadet, también tenemos a Pizá y a García. Hasta luego.